yo siempre he respetado a su hija. La relación no anda bien y quiero que hagamos un viaje. Para eso necesito que me preste una plata. Bueno, que nos preste, porque somos dos. Además es su hija y... ¡Déjeme hablar! Si usted no nos presta la plata, la relación está en peligro y usted será el culpable. Ahora sí, que venga el suegro. ¿Necesita dinero ya? Ahora podrá solicitar adelantos de su tarjeta de crédito desde la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Focos, felices vacaciones para todos los que han podido descansar algunos días. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Alberto Arene y de Saúl Hernández. Alberto, en este programa queremos concentrarnos en el evento electoral que estamos esperando para el próximo año, 2018. Y particularmente en resultados electorales confiables el mismo día. A eso aspiramos. Y para ello hemos invitado a Carlos Vela, un salvadoreño estadounidense, un científico, un analista, que ha desarrollado una tecnología especial precisamente para lidiar con un sistema electoral tan complejo como se le considera ahora al sistema salvadoreño. Va a ser una entrevista interesante. Bueno, y junto a Saúl, en Matices vamos a estar conversando con Félix Ulloa. Recordemos que Félix Ulloa fue magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, es abogado y consultor. Y con él nos hacemos la pregunta de si podemos confiar en un proceso transparente para las elecciones del 2018. Recordemos además que las elecciones tienen un proceso muy complejo de conteo de votos, desde que se abrió la posibilidad en la elección de diputados de que se vote por rostros y también por banderas de los partidos políticos. Así es, Alberto y Karen. Además de temas electorales, estaremos abordando otros datos interesantes para la sociedad. Por ejemplo, ¿cuál es la confianza que muestran los salvadoreños sobre el desempeño de la Policía Nacional Civil en las comunidades? Esto lo hacemos a partir de un reciente estudio que ha hecho la Universidad de Florida con la UCA y que ha sido publicado también en la página del Yudo. Bueno, les invitamos entonces a que participen en este programa. Pueden seguir la transmisión a través de Facebook Live. Búsquennos en nuestra cuenta Focos Oficial y también pueden participar a través de nuestra cuenta de Twitter, @FocosTV. Iniciamos, bienvenidos y buenas noches. La posguerra está agotada. Necesitamos analizar y alumbrar mejor el camino para construir el futuro. Soy Alberto Arene, economista. No solo somos un nuevo programa de opinión, somos una nueva revista de realidad nacional. Soy Karen Fernández, comunicadora. Juntos formamos un equipo de trabajo independiente y comprometido con este momento de la historia. Somos una síntesis entre madurez y juventud para el nuevo impulso del futuro. Soy Saúl Hernández, politólogo. Bienvenidos a Focos. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. ¿Qué tecnología necesitamos para resultados electorales confiables el mismo día? Ese es el tema que nos ocupa esta noche con Carlos Vela, investigador de soluciones tecnológicas, científico salvadoreño estadounidense, fundador, presidente de la empresa Afilón, ingeniero, educador y empresario con más de 25 años de experiencia en la investigación de procesos que involucran la tecnología aplicada. Esto lo llevó a apoyar a agencias federales de los Estados Unidos en la transformación y modernización de procesos complejos en adquisición, diseño e integración, trabajando en telecomunicaciones, tecnología, salud, seguridad nacional y energía. Se ha desempeñado como asesor en jefe científico en el Instituto de Investigación
Tecnológica de Illinois, fundador y expresidente del Centro para el Avance de Hispanos en Ciencia y Educación en Ingeniería en los Estados Unidos. Ha sido profesor e investigador en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de México, en la UNAM, y ha desarrollado una tecnología especializada para resultados electorales confiables el mismo día. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Alberto, por invitarme a tu programa. Lo he visto y me encanta. Creo que tienen una voz muy especial, que tratan problemas complejos en corto tiempo. Es un gusto tenerte en este programa. Tú has vivido por muchísimos años en Estados Unidos, pero siempre he valorado que nunca te has olvidado de tu país, en el que naciste, en el que creciste, entiendo, hasta la adolescencia. Así es, yo me partí de los Estados Unidos, hacia los Estados Unidos como de 12 años. Y siempre estás pendiente de nosotros, y me alegra verte siempre contribuyendo a soluciones a los problemas diversos que tenemos. Háblanos de tu carrera y aproximación científica y metodológica para resolver problemas y procesos complejos con investigación y aplicación tecnológica. El tema electoral no es más que el último de otros problemas que has tratado de resolver en la vida. Sí, mire, yo he tenido la suerte de haber trabajado siempre en proyectos de punta en los Estados Unidos, problemas que nunca nadie había resuelto y que se presentaban por primera vez a la sociedad. Por ejemplo, mi primer trabajo fue en robótica. Yo fui una de las primeras personas que hizo robótica industrial en los Estados Unidos. Estaba jovencito, recién graduado de la universidad, como unos 22 años. También he trabajado en proyectos de gran escala tecnológica, como fue la modernización de las telecomunicaciones en Estados Unidos, donde definimos casi hacia dónde se iba a dirigir las telecomunicaciones. Nosotros teníamos un objetivo fundamental, el que las comunicaciones redujeran su precio de costo y que se volviera universal. En ese sentido, ahora usted puede hablar a Japón por el costo del Internet nada más, ¿verdad? A través de WhatsApp. Todas esas cosas nosotros las previmos y desarrollamos lo que se conoce el Data Network, que es el sistema de datos. Pero también trabajé en el proyecto más grande de modernización de una agencia federal de los Estados Unidos. Yo fui el jefe científico en la modernización del fisco. Fue de $7.000 millones. El de las comunicaciones fue de $10.000 millones. Para el primero fui dirigente de ingeniería y para el último fui jefe científico. O sea que he tenido la suerte de haber estado en el lugar apropiado, en el momento apropiado, pero estar apropiadamente preparado para afrontar esos problemas. Trabajé en el proyecto del mapeo del cerebro con la Academia de Ciencias, donde fui jefe adjunto, director adjunto. Trabajé en ese entonces con Vint Cerf, que es el padre del Internet, el hombre que se inventó el Internet como un jovencito en la Universidad de California en Los Ángeles. Hizo una comunicación a Stanford que duró segundos, pero fue el primer paso. Un hombre increíble, del cual aprendí mucho. Luego he trabajado en proyectos como la coordinación hidrotérmica, cómo lograr que haya energía, se transmita energía y sea al menor costo, y cómo saber coordinar bien la hidráulica con la térmica. Ese era un problema que no estaba resuelto cuando yo lo conocí. Ninguno de los problemas que yo he trabajado estaban resueltos. Y trabajé en un proyecto de la producción, distribución, importación y transmisión de agua en California, que era muy complejo porque trataba con un montón de presas. Y en ese entonces el único trabajo que había es coordinar 2 presas en el mundo, porque las computadoras no tenían esa capacidad. Yo coordiné como 7 presas, pero lo hice también con una computadora muy rudimentaria, pero apliqué métodos modernos, avanzados, teóricos, de matemáticos, el principio de Pontryagin, que es un sistema matemático muy complejo que lo inventaron los rusos, pero nunca lo han aplicado, solo los americanos lo han aplicado. Es interesante. Entonces, esa ha sido mi trayectoria científica. Yo llego a diseñar ARTBot por 2 razones.
o tal vez tres. La primera es de que había mucha queja acá en las elecciones que había fraude. Entonces yo dije, yo voy a diseñar un dispositivo para que los partidos políticos no solo puedan defender el voto en la urna, sino que puedan defender el procesamiento del voto después en el centro de acopio, en el CNPRE que le llaman acá. Pero después yo me di cuenta, eso no tuvo mucho éxito porque la gente aquí es muy desconfiada, entonces unos lo aceptaron, otros no lo aceptaron, no voy a decir quién porque eso me mete a conflictos, después yo empecé a estudiar el problema de la tecnología en las elecciones y me di cuenta que era tecnología obsoleta de 1956. La tecnología se inventó ahí en los 30s, los escáneres, pero se utilizaron por primera vez en un proceso electoral en 56. Y mire, es un proceso mecánico y por muy bueno que sea y por muy alta tecnología que tenga un país como los coreanos, no puede resolver el problema de que mi 6 parece un 5 y el 7 parece un 8 o sea, que los números no parezcan lo que son. Vamos a hablar, te me estás adelantando, vamos a hablar de ese tema. En mi columna del jueves 27 de julio en la prensa gráfica titulado TSE, es decir, Tribunal Supremo Electoral, desactiven la bomba, comienzo diciendo, en los países democráticos con sistemas electorales modernos y confiables, los resultados de las elecciones se conocen el mismo día sin que nadie los ponga en duda. En El Salvador, las últimas elecciones para diputados y consejos municipales de marzo del 2015 fueron las primeras elecciones cuestionadas desde los acuerdos de paz. Y todo indica que en las próximas elecciones de marzo de 2018 sucederá algo similar o aún peor, a menos que el Tribunal Supremo Electoral corrija esta situación desde ahora. Tú has desarrollado precisamente tecnología aplicada al proceso electoral y la pregunta es, ¿por qué el sistema electoral salvadoreño es ahora tan complejo y se necesita tecnología particular para asegurar resultados electorales confiables el mismo día de la elección? Es que es el sistema electoral más democrático del mundo. O sea, a nadie se le había ocurrido hacer algo así porque no existía la tecnología. Pero ahora que existe la tecnología... Pero bueno, ¿cómo es el sistema? Que le fraccionan el voto. O sea, yo como ciudadano, y la ley electoral lo dice, tengo derecho a un voto. Cuando aquí quieren dar, por ejemplo, elegir los candidatos por marcas, en una forma escondida le están dando más de un voto a un individuo, ¿verdad? Pero la sala dijo, no es así, dijo, es a través del voto fraccionado. Y para mí me parece que es fabuloso, porque si yo te doy a ti un voto y le doy a otra persona a otro, yo a otra persona a otro, yo he dividido mi voto en 3. Entonces, desde ese punto de vista, es el sistema más democrático en el mundo. Bueno, pero ¿por qué razón crees tú no habías visto un sistema así en otras partes del mundo? Bueno, hay dos sistemas que son complejos, ¿verdad? El sistema hondureño, que también se vota por rostro, se vota cruzado, etcétera. Pero allí, ¿cómo se llama? Se cuentan las marcas nada más. Ellos no han llegado a la puntualidad que llegó esta sabia sala de lo constitucional de decir, no, si yo le doy un voto a 3, es un tercio de voto. O sea, si yo quiero votar solamente por el candidato, vota por la uno. cara, vota por uno. Y entonces sí vale un voto. Si quiero votar en unos casos por un miembro de un partido, otros por otro, o por el partido mismo, digo, todas esas opciones existen. Sí. O sea que el sistema salvadoreño es más democrático, pero al mismo tiempo más complejo para contar los votos. Sí, pero es que vivimos en una época moderna, no vivimos en la época de los palitos. Eso es como estar en la época de la edad de piedra. Entonces, para un complejo engorroso desde el punto de vista humano, desde el punto de vista tecnológico, es sencillísimo. Claro, es sencillísimo de ejecutar, de elaborar el sistema que va a hacer eso es muy complejo. Pero, o sea, a un problema específico hay que darle una solución específica. Usted no puede tener un problema A y buscarle una solución para un problema C. Tiene que coincidir. Entonces, eso es lo que está pasando aquí, ¿verdad?
que hay una incongruencia entre cuál es el problema y qué es lo que está buscando el tribunal. Bueno, de nada sirve que tengamos ahora un sistema más complejo, más democrático, si los votos no se cuentan bien o tarda tanto en contarse, ¿verdad? Que crea desconfianza. Que crea desconfianza, que es precisamente lo que sucedió en las próximas elecciones. Comentan En las pasadas. En las pasadas. Sí, no, pues sí, es que ese es un problema, ¿verdad? Digamos, los magistrados han manifestado que van a enviar los votos enteros, pero la ley dice de que la JRB debe calcular todos los votos válidos. Incluso dice, los votos válidos incluyen los votos fraccionados. La última parte creo que es el artículo 202, D4 creo, dice claramente de que la JRB debe existir un lugar para que ponga la cantidad de votos fraccionados. Que al Tribunal Supremo Electoral le corresponde tomar todos los votos fraccionados que reportan las JRB distintas y acumularlo. Eso sí le corresponde a ellos, pero ir ellos a contar el voto fraccionado, allí hay un problema de ley, ¿verdad? Que para mí hay que manejarlo con mucho cuidado, porque un organismo superior nunca debe asumir las responsabilidades de un organismo inferior. O sea, ese es el ABC de la democracia. Entonces, yo vengo aquí a impulsar la profundización de la democracia en un país que se desgarró por muchos años en busca de la democracia. Es precisamente eso que nos llevó a la guerra, entre otros factores, ¿verdad? Porque en la medida en que los ciudadanos no tenían la opción de votar y si votaban se robaban las elecciones, finalmente surgieron las luchas armadas como una vía para dirimir el tema del poder, no por la vía pacífica constitucional, sino por la vía violenta. Y no puede ser que 25 años después de los acuerdos de paz, ¿verdad?, a estas alturas los procesos electorales estén cuestionados, generen dudas, etcétera. Precisamente refiriéndome a la columna, digo lo siguiente y quisiera que lo comentaras. Las pasadas elecciones constituyeron un verdadero fracaso para el Tribunal Supremo Electoral, ya que por desavenencias entre los magistrados no pudo dotar a la Junta Receptora de votos de tecnología que los asistiera y facilitara en tan ardua labor. Eso condujo a un caos total porque muchas mesas llegaron hasta el siguiente día sin poder contabilizar adecuadamente los votos y las preferencias. Incluso muchos de sus miembros abandonaron sus labores sin haberlas concluido, debido a los compromisos del día lunes o al agotamiento físico. Nunca sabremos con certitud el resultado de las pasadas elecciones a nivel legislativo, pero conocemos el resultado aceptado por los partidos políticos. O sea que como que, según las fuentes que tenemos, negociaron entre los partidos los datos, los resultados, y se pusieron de acuerdo. Y no necesariamente eso correspondía a los datos que habían sido contabilizados en las mesas. Es que hay un principio fundamental en los sistemas electorales en los países democráticos, y es que los votos deben ser contados a la vista de los observadores internacionales, nacionales, incluso del público en algunos lugares, ¿verdad? Que se debe contar la totalidad de los votos, ¿verdad? Y que no exista ningún cambio a esos votos que han tocado esas juntas receptoras de votos sin un proceso engorroso del tribunal, como en el caso de los votos impugnados. Esos son los únicos que puede contar el tribunal de acuerdo a la ley. Entonces ellos no pueden estar dándolos cruzados. Si esto se alarga, ¿verdad?, eso vuelve un problema. Primero, la ley establece que se deben dar resultados preliminares. La vez pasada no se dieron resultados preliminares. Segundo, tienen que ser los resultados preliminares deben de ser de inmediato. Incluso dice que deben utilizar tecnología informática para computarizar el resultado final o incluso el preliminar. Pero usted no me va a decir que es tecnología informática, que esté un montón de gente digitando con la mano, las maquilas que le llaman acá. Eso no es
automático, eso es una cuestión manual, digamos, a pico y pala. Vamos a regresar sobre ese tema cuando regresemos de este corte comercial. No nos cambiemos. ¿Qué hacen realmente las AFP por ti? Las AFP son empresas sólidas, profesionales y con accionistas de prestigio internacional, estrictamente reguladas y supervisadas. Las AFP, administrando los ahorros de forma transparente, han generado más de 2.300 millones de dólares en rentabilidad para las cuentas individuales de los trabajadores. Los afiliados, dueños de más de 8.600 millones que respaldan su pensión, se merecen una reforma que logre mayor rentabilidad, mayor cobertura y mejores pensiones de forma sostenible. Cuando la vida y la salud de las mujeres está en riesgo, la familia salvadoreña se une. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. En los buenos y los malos momentos, la familia salvadoreña se une. Porque un embarazo de alto riesgo podría pasarle a cualquiera. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. ¿Qué tecnología necesitamos para resultados electorales confiables el mismo día? Ese es el tema que nos ocupa esta noche con Carlos Vela, investigador de soluciones tecnológicas, científico salvadoreño estadounidense que ha desarrollado precisamente una tecnología para resolver los problemas de la complejidad de este sistema electoral salvadoreño, sobre todo en lo que se refiere a las elecciones para diputados, que si bien es más democrático, pero tiene problemas para que haya un conteo certero y además para que ese conteo se haga en el mismo día, rápidamente, precisamente porque no ha habido la tecnología para poder responder a este desafío. Y ese es el tema que nos ocupa. Tú has desarrollado una tecnología y la pregunta es cómo esa tecnología que has desarrollado puede solucionar este problema que está enfrentando el Tribunal Supremo Electoral en particular. ¿Cómo se explica que esto lo solucione? No, mire, no hay ningún problema. El problema es creado. Ya, o sea, porque bien. la tecnología existe, ¿verdad? O sea, los problemas tienen que responder a una realidad, no pueden ser, usted no, como le decía, usted no puede ir a buscar soluciones A cuando el problema es B. Correcto. ¿Verdad? Entonces, aquí, mire, nuestro sistema es bien sencillo. Tiene 2 objetivos fundamentales. Uno, que se defiende el voto en la mesa. Y 2, que se defiendan los resultados electorales en el tribunal. Para eso todo lo que está en medio tiene que ser correcto. Entonces nosotros no pretendemos sustituir a la Junta Receptora de Votos en el conteo de votos. La Junta los cuenta como lo hace normalmente, decide este es impugnado, este es partido A, este es partido B, este es partido C, este viene nulo, etc. Todo eso se hace normal como se hace, pero se cuentan el número de votos que son cruzados también, ¿va? Que la ley así lo estipula. Luego después esos datos a través de un montón de llaves de firmas electrónicas, ¿verdad? Va pasando de paso a paso y los miembros de la JRB pueden en un momento dado, casi en segundo, decir, bueno, hay tantos votos bandera, meten los votos bandera 2 veces, uno por una persona, otro por una, y PRU le dice ese voto bandera significa tanta cantidad de votos. No lo están haciendo así, están diciendo de que ese voto bandera es una cuestión abstracta, pero en realidad la sala... Bueno, pero no. todo esto se hace a mano, ¿eh? Esta parte ya no, al principio sí, pero luego dice votos preferenciales y entonces usted escoge sus preferencias por cara y luego votos cruzados, escoge su preferencia por caras también. O sea que el tribunal hace lo mismo que hace el votante. Le presentamos una papeleta y él dice votó por Juan, por Pedro, por María, por
José, por Aide, le da todos los... Y entonces el sistema automáticamente le va dando la marca, le va dando la fracción de voto al individuo y la fracción de voto al partido. Luego, cuando usted terminó eso, nosotros le presentamos un resumen para que lo acepte. Si ese resumen está bien, pasa a la siguiente fase, que le presentamos la oportunidad de que los pueda imprimir. Pero como todo va paso a paso, boleta por boleta, ellos pueden ir viendo la veracidad de los cálculos que se van haciendo, porque obviamente para usted es difícil sumar un número tan complejo, pero si lo ve hecho, es fácil. Uno dice, lo que es obvio a primera vista es difícil hacerlo. Esa es una de las leyes de la... El problema es cuando estás ya a las 2 de la mañana sumando quebrados, fracciones, claro, no podés, nadie lo puede de hacer. miles de... Nadie lo puede ese hacer. es el tema. El único que lo podía hacer ya se murió, era el científico Ramanujan, el hindú. Pero entonces nosotros le damos la oportunidad después que se impriman los resultados del acta y los resultados por partido para que cada uno lleve, porque esa cuestión que ellos llenan un acta a mano, ya el partido 7, 8 no ve nada. Entonces aquí ellos pueden los resultados los pueden cotejar con lo que ellos han hecho. Entonces inmediatamente le tomamos una imagen al acta y a los folios, los enviamos, la transmisión a nosotros nos tardará unos 15 segundos, 30 segundos, ¿verdad? Llega al otro lado, inmediatamente los podemos computarizar, ¿verdad? Y decidir cuántos escaños sacó este partido, cuántos fueron por cocientes, cuántos fueron por residuos, en qué momento hay residuos empatados y en qué momento hay candidatos que tienen empate también dentro de un partido. Todo eso nosotros lo hacemos en tiempo real. Terminarían las elecciones, digamos... si se cierra a las 6 de la tarde... A las 5. Se cierra a las 5. A las 5 cuentan hasta las 6. Sí. Entonces, el primer conteo ya en una hora más. A las 7 de la noche podrían haber resultados con bastante certeza. Sí, con certeza total. Increíble, total, porque nosotros utilizamos mecanismos de seguridad que le es imposible ni a nosotros mismos hackear nuestro sistema, porque el momento que nosotros enviamos algo, eso va encriptado, lleva una huella, esa huella va encriptada, esa huella tiene que mantener a través de todo cuando el proceso. se habla del tema tecnológico en el Tribunal Supremo Electoral, ellos dicen, o algunos de ellos dicen, que ya están en eso, que el problema tecnológico lo están atendiendo con unos escáneres coreanos. Y precisamente entiendo que en estos momentos están una misión del tribunal viendo los escáneres y con eso, dijéramos, como que aparentemente tranquilizan a mucha gente de que ya están el problema tecnológico está bajo control. Mira, aquí hay dos problemas. Primero que, como yo le expliqué antes, es un sistema antiguo, ¿verdad? El problema de los escáneres, que requiere redigitación por maquilas. O sea que eso, desde ningún punto de vista, es moderno, es un sistema antiguo. Pero casi le diría yo que ellos le llaman irse a pie a eso, ¿verdad? Yo le llamaría que el pedacito que están resolviendo con los escáneres es como irse en bicicleta para Santa Tecla, pero usted va para Santana, y el resto ahí ve usted cómo llega. Entonces, eso es lo que está pasando, o sea que están confundiendo las peras con las manzanas, ¿verdad? A mi parecer, este es un sistema que nosotros hemos diseñado con todo el amor dedicado al pueblo salvadoreño. Yo tengo otros problemas que hacer, pero yo estoy muy consciente de que si la democracia en este país no se fortalece con métodos tecnológicos, va a ser una democracia en papel. Entonces, esa es mi pena. Y hay muchos que dicen, bueno, vos venís a vender tecnología, ¿por qué te metes a ver problemas de la ley y todo esto? No, es que yo nací aquí. Y eso es lo que a ellos se les olvida. Yo nací aquí, en este país. Yo me crié en los Estados Unidos, pero yo no he dejado, mi familia está aquí, mi familia es antigua. Hay 2 iglesias que construyó mi familia, que tienen las placas de ellos. Uno están enterrados en una iglesia, en el Sauce. Entonces, no pueden a mí negarme el derecho, el legado histórico de que mi familia contribuyó a la creación de este país en el siglo XIX. Los Larios, los Viatoros, los Reyes Guerra. Entonces yo no puedo abandonar mi legado. A mí me parece eso muy importante. Tú formaste la empresa Filón
y con una empresa catalana especializado en temas electorales que ha tenido un récord importante tanto en Europa como en Estados Unidos. Ustedes se han aliado y han expresado su intención de competir en la licitación para este proceso electoral, precisamente ofertando su producto. Pero entiendo que hasta ahora no han tenido tanta receptividad en el Tribunal Supremo Electoral. Ustedes querían presentar, no han tenido oportunidad de presentar en qué consiste esta tecnología y cómo daría en el clavo precisamente al desafío que tiene el tribunal. Sí, o sea, el tribunal argumenta de que ¿cómo se llama? No se pueden reunir con nosotros porque se contaminaría el proceso. Pero es la obligación de toda agencia de gobierno conocer el mercado antes de sacar una licitación. Después de la licitación, sí, ya entiendo yo que no se pueden, esas son las normas internacionales, ¿verdad? Entonces, yo ya le mandé una nota digamos, a mi senador y todo eso para que vea un poco de qué está pasando aquí, ¿verdad? Porque me parece a mí de que ¿cómo se llama? Bueno, pero en este caso los 3 funcionarios del tribunal que están, bueno, sí, yo sé, pero entiendo que hay 3, no sé si son los miembros del tribunal o otros, un equipo técnico, está visitando a la República de Corea del Sur para ver el tema de los escáneres, ¿verdad? Sí, es que mire, según yo entiendo, ¿verdad? Son 3 miembros técnicos del tribunal. Ajá. No son los magistrados, sino que... No son tres. Yo no quisiera mencionar el nombre de ellos, pero no porque no vale la pena y ellos no tienen nada que ver con esta cosa. Ellos están recibiendo órdenes. Pero, ¿cómo se llama? Sí, pero esto lo lleva a una cuestión bien interesante, de que si los coreanos están, la empresa NEC y Miru, que es la que están atrás de AWEF. AWEF es un organismo del gobierno coreano para promover su tecnología electoral. No es una cuestión de independencia como las Naciones Unidas, como han querido decir algunos, ¿verdad? Las Naciones Unidas no recibe órdenes, ¿verdad? Pero estos reciben órdenes del gobierno coreano. Entonces, ¿cómo se llama? Si los coreanos han recibido información privilegiada, que han venido, se han reunido, que han ido para allá, no tienen bajo ningún sistema internacional de licitaciones derecho a participar en una licitación. Entonces, yo sí voy a exigir eso. También los coreanos, según yo entiendo, han pedido una cantidad de coinversión, ¿verdad? Y esa coinversión tiene que ir a licitación, no la pueden dar así nomás, y ahí es donde se les complica a ellos las cosas. Bueno, pero entiendo yo que aquí sería también una parte en cooperación, sería gratis, no les cobrarían todo el valor de los escáneres, hay una parte de donación, dijéramos, ¿no? Mire, mire, aquí hay un problema. El Salvador es un país que no es desarrollado, vive de las remesas, fundamentalmente, o sea que vive de dinero regalado, vive de dinero que le da el gobierno de los Estados Unidos, vive del dinero que da ALPA, vive de dinero que viene de todos lados, y hay muy mala productividad, no hay un desarrollo capitalista en este país, hay intentos, ¿verdad? Entonces, cuando uno está así, uno acepta todo lo que le dan, ¿verdad? No le sirva, porque no les va a servir, no les va a resolver el problema, porque ellos tienen escáneres, pero uno tiene la tendencia a aceptar las cosas que les regalan. Claro, en el caso de otro país que digamos que no tiene las mismas necesidades de El Salvador y le vengo a decir, te vengo a regalar bicicletas para que vayas a la luna, lo manda al carajo, pero otros no, son 20 bicicletas nuevas, yo voy a ver qué hago con ellas. Entonces ese es el problema. Mire, mi gran deseo es que este país salga del estancamiento, porque no es subdesarrollo, es estancamiento en el que está. Bueno, y eso solo se puede hacer con tecnología creada aquí, y eso es lo que yo quiero hacer, traer acá que se cree tecnología. Este es un tema fundamental, ¿verdad? Porque si tenemos un problema de bajo crecimiento y de creación de empleos y oportunidades, si tenemos una crisis fiscal
¿verdad? Muy compleja. Y encima, en un esquema de polarización, de confrontación, si encima de todo esto, 25 años después de los acuerdos de paz, no vamos a tener confianza sobre el proceso electoral y además los resultados no se van a dar el mismo día, se van a dar varios días después o semanas después, y vamos a tener dudas sobre los mismos porque hubo negociaciones tras bambalinas. Este es un tema muy serio. Es por esto que decidí que era muy importante no solamente escribir esta columna, pero al mismo tiempo oír tus puntos de vista. Yo entiendo que ustedes no quieren ningún favor. Aquí no se trata de hacer el favor a nadie. Lo que se trata es de que hayan posibilidades de términos de referencia en la licitación que sean correctos para lidiar precisamente con el tema del conteo, de la transmisión de datos, ¿verdad? Y que además podamos obtener, y que sea de manera transparente, verificable y que podamos tener esos datos al final de la jornada. De eso se trata. De eso se trata. ¿Verdad? Mire, la verdad es que si usted ve todo lo que yo he gastado, ¿verdad? En esto, yo no voy a sacar nada de acá. Y yo no pienso, una de las cosas que yo tengo, digamos, como meta es convertir a las elecciones en un evento transparente y de bajo costo. Esa es una de mis metas. Claro, hay empresas, grandes empresas transnacionales que cuando yo digo eso, se enferman porque ellos están acostumbrados a venir a América Latina y cobrar unas cantidades absorbitantes por tecnología obsoleta. Y entonces yo estoy en contra de eso. Y a mí me encantaría, digamos, que El Salvador sea el primer lugar donde se pruebe esta tecnología. No que no se haya hecho en otros lados del mundo, se ha hecho en Europa, Saito lo ha hecho en Europa y lo ha hecho en África. Bueno, pero digamos lo específico de la complejidad de El Salvador. Fíjate que dicen ellos, bueno, que Arbot haya hecho algo específico y idéntico como El Salvador antes. No, pues ni los coreanos lo han hecho con los escáneres, ¿entiende? Porque es una cosa muy sui generis. Bueno, de lo que se trata es precisamente que el Tribunal Supremo Electoral pueda crear las condiciones para un proceso licitatorio transparente, en competencia, y que haya una evaluación objetiva de esto. Se trata precisamente de eso. Me parece muy interesante, muy importante para El Salvador el tema, y muy importante, Carlos, que tú nos hayas explicado en qué consiste la tecnología y cómo podría precisamente resolver el tema de la confiabilidad en el conteo, pero también de compartir estos datos el mismo día de la elección. Así sería. Y sería para mí un gran honor y un gran gusto decir misión cumplida en El Salvador. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes, amigos televidentes, por este espacio. Viene Prisma, no nos cambien. Tener estilo no es seguir tendencias. Lo que está de moda es no seguir las reglas. Se ve chivo. Reciclar, reinventar, reutilizar. Eso está de moda. Bienvenidos a Prisma. El Salvador cerró 2016 como el país más violento de toda América Latina, acumulando ese año 5.278 asesinatos, es decir, una tasa de homicidio de 81.2 por cada 100.000 habitantes, según el informe anual sobre homicidios divulgado por el Centro de Investigación de Crimen Organizado. En ese contexto, en el que pareciera que la atención integral al fenómeno de la inseguridad está desbordada, es oportuno preguntarse qué opinan los salvadoreños sobre el desempeño de las fuerzas de seguridad pública y cómo impacta esta situación a la credibilidad ciudadana sobre el accionar policial.
Un reciente estudio publicado por el Centro Kimberly Green de Estados Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad Internacional de Florida y el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, UDOP, titulado Legitimidad y Confianza Pública de la Policía en El Salvador, destaca que en términos generales la mayoría de los salvadoreños sigue confiando en la policía. En una escala de 0 a 100, los ciudadanos valoraron su confianza en 55.8. Adicionalmente, una parte de estos respalda el accionar represivo. Según los datos, el 40% de los encuestados aprueba el uso de la tortura para lidiar con miembros del crimen organizado, mientras que un 34.6% aprueba ejecuciones extrajudiciales y el 17.2% tolera la práctica de limpieza social, es decir, acciones de exterminio. En abril de 2016, el gobierno de Salvador Sánchez Serén implementó medidas extraordinarias en seguridad pública, que han representado en el último año una reducción del 53% de homicidios. Sin embargo, las denuncias ciudadanas y los policías procesados por abusos de fuerza y ejecuciones extrajudiciales han aumentado. A pesar de que 6 de cada 10 encuestados piensa que las autoridades deben respetar siempre las leyes en lucha contra la delincuencia, un 27.2% ha visto a un policía golpear a otra persona. El 7.5% ha observado a un miembro de la PNC cometer un hecho delictivo y un 7.2% fue testigo de la ejecución de un pandillero o supuesto pandillero por parte de un agente policial. Adicionalmente, la investigación destaca que más del 50% considera que la policía es corrupta en alguna medida, a pesar que un 88% asegura no haber oído ni visto a un agente hacer tratos con delincuentes. Estas opiniones son complementarias cuando se pregunta a los ciudadanos si estarían dispuestos a llamar a un policía cuando se comete un delito. Un 41.5% respondió estar dispuesto a hacerlo y solo 3 de cada 10 estarían muy dispuestos a ayudar a la PNC con información sobre posibles delincuentes y actividades sospechosas en su comunidad. La confianza ciudadana a la PNC está vinculada, según el estudio, a su presencia territorial a través de una policía comunitaria, a la interacción policial con los vecinos del barrio o colonia y a la presencia de patrullajes constantes en estas comunidades. A pesar de ese hallazgo, solo un 24.3% de los encuestados respondió que en su comunidad se implementa un plan de policía comunitaria. El informe concluye que la legitimidad y confianza de la ciudadanía en la PNC es importante porque tiene un efecto directo en la disposición de las personas a colaborar en el combate al crimen y que una relación cercana entre autoridad y ciudadano debe tener como base un intercambio directo y personal y no necesariamente la realización de operativos y redadas. Eso ha sido todo en Prisma. Al regresar nuestra entrevista en Matices, ya regresamos. Ya vengo. Tengo que enviar un dinerito. Bien portados, ¿verdad? Vaya, ya estuvo. Ahora hacer transferencias a otros bancos es más rápido y sin costo con la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Buenas noches, bienvenidos a Matices, la entrevista en Focos. Karen, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a todos los que nos están acompañando en este espacio de entrevista en Matices. ¿Lograste descansar esta semana? Por supuesto, y espero que también todos los que nos están acompañando hayan descansado muchísimo porque mañana muchos volvemos a la dinámica de trabajo. Así es. Hoy hablaremos de un tema que también debería ser de interés durante la semana que viene, pero las próximas hasta el proceso electoral que celebraremos en 2018, Karen. Estaremos analizando esta noche bajo el título Elecciones 2018, hay garantías para un proceso transparente. Y hay que hablar un poco del contexto. Las elecciones legislativas y municipales del año 2018 proyectan un escenario complejo para nuestro país una vez más. Y es que el Tribunal Supremo Electoral llega con un 35% menos de su presupuesto respecto al año 2015 y además sin un acuerdo sobre el uso de tecnología en las mesas de votación para el conteo efectivo del voto cruzado.
Además, tenemos que recordar que en el proceso electoral pasado se presentaron muchísimos inconvenientes en el proceso de conteo. Así es que esto pone nueva presión, sobre todo en las mesas y sobre los miembros de las juntas receptoras de votos, que además hay que recordar que estos espacios, estos organismos, las juntas receptoras de votos, van a ser conformadas esta vez por ciudadanos sin vínculos partidarios. Ciudadanos además que en teoría no han tenido experiencia previa en eventos electorales. Adicionalmente, las resoluciones judiciales sobre candidaturas no partidarias y candidatos suplentes para la Asamblea Legislativa proyectan un escenario complicado tanto para el Tribunal Supremo Electoral, pero también para el resto de instituciones en el Estado que deben definir reglas claras para este proceso en 2018. Bueno, y para conversar sobre estos temas que ya hemos enlistado y sobre otros desafíos que se abren de cara a las elecciones de 2018, esta noche damos la bienvenida a la entrevista de Matices a Félix Ulloa. Recordemos que Félix Ulloa ha sido magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral y además es una de las personas que más tiempo ha dedicado a conocer y analizar los procesos electorales en nuestro país. Félix, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por la invitación y un gusto conversar con ustedes y con la audiencia, por supuesto. Muy bien. Les recordamos que esta entrevista está siendo también transmitida en simultáneo por Facebook Live y pueden utilizar en la discusión la etiqueta Focos TV. Félix, queremos conocer en principio sus reacciones sobre la decisión del Ejecutivo de reducir en un 35% el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral para el año 2018. Lo primero es conocer cómo evalúa que ante un escenario complejo al que se enfrenta el Tribunal Supremo, ahora va con menos presupuesto. Digamos, ¿cómo ve ese escenario futuro? Sí, bueno, definitivamente lo vemos con suma preocupación, especialmente porque el criterio de recortarle al tribunal casi 14 millones de dólares de su presupuesto original se hizo sin conocimiento de las obligaciones que el tribunal iba a enfrentar, los nuevos desafíos que el tribunal iba a enfrentar en este proceso eleccionario, y se cortaron, así como cuando una persona de manera irresponsable dice vamos a meter la cuchilla aquí, vamos a cortar, sin saber si va a dañar procesos, si está afectando actividades, en fin, cosas que después se van a alimentar. Por ejemplo, dentro de los rubros que se cortaron, eran casi 2 millones de dólares para la alimentación. Entonces el ministro dijo que los magistrados querían ir a comer a los hoteles o que los funcionarios, los empleados querían comer, y no, esa alimentación era para lo que Karen decía, los casi 90,000 ciudadanos que van a participar en la administración de las elecciones el día de las elecciones, o sea, el 4 de marzo, porque hay que alimentarlos, hay que transportarlos, hay que capacitarlos, una función que anteriormente hacían los partidos políticos, pero que al haber sido declarado por la Sala de lo Constitucional que debería de ciudadanizarse la administración de las elecciones, entonces ahora el tribunal va a tener que cargar con esa responsabilidad. Y hablo de la comida, la alimentación de los miembros de las JRB y de las otras estructuras electorales, como uno de las áreas que va a afectar porque está conectada con otra área que también fue reducida drásticamente, que es el área tecnológica. El tribunal tenía un presupuesto para resolver por la vía de la tecnología la complejidad que tiene el proceso de elecciones en el tema legislativo, o sea, la elección de diputados. No porque existe un voto cruzado. En Honduras existe el voto cruzado y no hay ningún problema, se cuenta de la manera más fácil. El problema es que aquí lo complicamos porque además de abrir el voto para que el ciudadano pueda escoger dentro de la papeleta a los candidatos que él quiera de diferentes partidos, que eso es lo que se debe llamar voto cruzado de manera errónea, porque son listas abiertas y desbloqueadas, aquí le metimos la complicación más que se fraccionó el voto. Es el único sistema en el mundo donde el voto se fracciona y además de fraccionarlo hay que contar las preferencias que el ciudadano hace sobre los candidatos. Entonces tenemos el sistema más complicado del mundo que solo se puede resolver con tecnología apropiada y vamos a tener un personal carente de capacitación y de experiencia previa administrando esas elecciones. Ahora, Félix, nos gustaría conocer su análisis mucho más estricto sobre esa situación, porque el Ministerio de Hacienda y el Ejecutivo no podían obviar esa situación, es decir, era de conocimiento que el proceso es complejo y que iban a requerir más recursos para los miembros de mesa y para la tecnología aplicada al conteo.
¿Cómo interpretar entonces el hecho de reducir, aún conociendo este escenario? Digamos que en el caso del ministro, yo puedo entender que un ministro de Hacienda tenga prioridades y crea que las elecciones no son tan prioritarias como otras obligaciones del Estado. Lo puedo entender hasta ahí, aunque no lo comparto y ni lo justifico. Además, porque estamos en un contexto de crisis fiscal. De crisis fiscal hay muchas explicaciones. No lo justifican, pero lo explica y uno lo entiende. Lo que yo no entiendo, ni acepto, ni puedo comprender es por qué la Asamblea Legislativa, donde están los partidos políticos y donde va a ser el gran impacto la elección de la nueva Asamblea Legislativa, permiten eso. Es decir, la Asamblea es la máxima autoridad, que es la que define los presupuestos. Y el ministro no le podía imponer eso, el Ejecutivo no le puede imponer. Entonces, cuando los partidos aceptan eso y dejan que el tribunal quede con un menor presupuesto, a lo que están apostando es, y esto lo digo con toda seriedad y con suma preocupación, a la generación, como hemos dicho, la creación de un caos anunciado el día de la elección, porque ya tuvimos la experiencia del 2015, cuando vimos cómo se votó en el departamento de San Salvador, que supuestamente las juntas receptoras de votos son integradas por personal más o menos capacitado, donde hay una mayor cultura política, y vimos que al abrir los paquetes electorales por mandato de la Sala Constitucional se encontraron más de 20,000 votos válidos que habían sido reportados como nulos. Entonces, solo ese hecho, si lo proyectamos a nivel nacional, lo que va a suceder en el 2018, que no son los partidos los que van a estar administrando eso, sino ciudadanos que no tienen esa experiencia, el caos es casi inexorable. Se ve venir. Entonces, no prevenirlo, no tomar las medidas necesarias, es apostarle al caos. ¿Para qué? Para que en el desorden, ¿verdad? Como dice el dicho, en río revuelto ganancias pescadores. En ese desorden alguien va a salir beneficiado. Ahora, y son los partidos que tienen la capacidad de negociar, mientras el público, el electorado, la opinión nacional e internacional va a estar responsabilizando al tribunal de la mala administración del proceso, y los partidos van a estar negociando y repartiéndose a los diputados. A ver, puntos claves aquí, usted lo estaba mencionando, el mecanismo de listas abiertas y desbloqueadas, y además el sistema de conteo de votos fraccionado pone muchísimos desafíos sobre las mesas, sobre las juntas receptoras de votos. Pero además nosotros también tenemos información que dentro del Tribunal Supremo Electoral no existe consenso sobre la implementación de tecnología en ese proceso y justamente en las mesas. ¿Cómo interpreta usted la actitud de algunos miembros del Tribunal Supremo Electoral que se oponen a facilitar el proceso de conteo con tecnología en las mesas? Eso sí ya tiene que ver definitivamente con la mesa de los 9 magistrados que está integrada actualmente. Los 5 propietarios y los 4 suplentes, porque una suplente está sustituyendo a un propietario. Entonces hay 9 voluntades que se expresan, porque de los pocos organismos en el mundo que yo conozco que hay que convocar a los suplentes para hacer cuerpo, y es obligatorio de los suplentes estar presentes en las sesiones, es el Tribunal Supremo Electoral. Entonces hay 9 voces discutiendo los temas, aunque solo 5 votan. Y el hecho que no hayan alcanzado un acuerdo para definir cuál es la tecnología que se va a aplicar y el mecanismo que se va a adquirir es una responsabilidad estrictamente de este cuerpo colegiado, o sea, de estos 9 magistrados. Que hay unos que están atados a lo que se debe llamar la solución coreana, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hubo acercamientos, aproximaciones con la Organización Mundial, la AUE, que es un organismo que da asistencia técnica en todo el mundo, pero que el presidente de la AUE es el presidente, digamos, el equivalente a la Comisión Coreana Electoral. Entonces hubo una relación muy directa. Primero se habló de donativos, luego que había que comprar unos faxes cuentavotos. Al final, con el recorte que hizo Hacienda, ya no había la posibilidad de comprar esos faxes cuentavotos y se quedó con faxes transmisores de resultados, y que el debate que se estaba dando era si había que comprar un software que costaba $200,000 para que se les aplicara a estos faxes. Y bueno, hubo una opinión favorable del Ministerio de Hacienda diciendo que el tribunal sí cambiaba algunos términos
del memorándum de entendimiento entre el tribunal y la AUE, podía usar ese dinero, esos $200,000, sin caer en riesgos de que hubieran observaciones la Corte de Cuentas, porque el tribunal no puede gastar fondos que no están asignados y esos 200,000 no los podía invertir como contrapartida. Entonces Hacienda le recomendaba que cambiaran algunos términos, porque en la ley y la CAP se permite que cuando el país tiene que de ser como contrapartida, dar un aporte, esté exento de muchas obligaciones. Entonces le decía, sugiero cambiar memorándum de entendimiento por convenio, porque en la ley se habla de convenios. En vez de importe, aporte. Ese tipo de, digamos, lenguaje jurídico, digamos, para que se ajustara a lo que dice la ley. Si ese problema se resolvía, entiendo yo que ya no había objeción para que se sacara la licitación la tecnología que se va a aplicar al escrutinio preliminar, o sea, la de las juntas receptoras de voto, porque el problema del tribunal no es la transmisión de resultados, nunca ha sido. Esto lo hemos hecho desde que yo era magistrado en los años 90. Lo que ha sido y va a ser el problema es cómo contar los votos en la Junta Receptora de Votos. Es lo que vimos en el 2015 y es lo que se está anunciando, se va a repetir ahora. Ahora, antes de seguir específicamente sobre las soluciones tecnológicas sobre las que se está discutiendo, Félix, ¿a usted le parece que fueron apropiadas las decisiones de la Sala de lo Constitucional que han ido agregando complejidad al proceso de conteo sin, como ha quedado ya demostrado, sin que el Tribunal Supremo Electoral estuviera realmente preparado para asumir este reto? Mira, yo creo que la Sala y varias de esas sentencias que ha dado la Sala han sido promovidas directamente por mi persona o en compañía de otros colegas de ICD, sobre todo con Ramón, con Eduardo Escobar, las hemos presentado. En el voto por rostro la presenté yo solo en el 2009, pero en el voto cruzado la presentamos los tres, y en ambas yo vi que la Sala se quedó corta. Cuando yo presenté la primera demanda en el 2009, que fue la que autorizó al voto por rostro, la Sala dijo que era inconstitucional las listas bloqueadas y cerradas con las que votábamos, o sea, la bandera. Y abrió las listas, pero las dejó bloqueadas. Por eso es que solo podíamos votar por candidatos de un solo partido. No podíamos cruzar el voto. Entonces, y dejó la bandera como opción de voto. Ahí dejó limitada la capacidad soberana de opción que tiene el ciudadano. Pero usted nos estaba diciendo que las resoluciones a partir de estas demandas que usted ha presentado han dado como resultado el sistema de más complejo del mundo. El sistema de conteo más complejo del mundo. Que la segunda que presentamos en el 2014 para que se desbloquearan totalmente la lista y se abriera, que es lo que se llama el voto cruzado. La Sala lo abrió, permitió, dijo que ya no era un voto nulo votar por diversas personas, pero dejó también siempre la bandera como opción de voto y se vino el fraccionamiento del voto, porque la Sala no acepta que haya el voto múltiple dentro del distrito electoral, o sea, la circunscripción, porque si fuera así, que es el caso de Honduras, por ejemplo en Honduras, en Francisco Morazán, que es el departamento donde está la capital, se eligen 23 diputados, casi lo mismo que elegimos en San Salvador, aquí elegimos 24, y no hay ningún problema, la gente tiene 24 votos y vota 24 veces. Si vamos a San Miguel, la gente puede votar 6 veces y son 6 votos, si quiere solo vota una vez, o vota 3, o vota 5, pero son votos enteros. Aquí cuando se vota 24 veces, se están haciendo 24 partes el voto, y si se vota 16 entonces eso es lo que complicó. Pero a la complicación de la sentencia que la Sala no legisla, da parámetros, la falla está en el órgano legislativo, porque es la Asamblea Legislativa la que debió haber tomado el espíritu de la Sala de abrir y darle al ciudadano la soberanía de escoger como quisiera, pero regularlo de la manera que la Sala le dijo que tenía 30 días para hacerlo, y la Asamblea nunca lo legisló. Pero fue el tribunal el que dio un instructivo que ahora es el que se ha legalizado y es el que nos lleva a tener este sistema complejísimo. Hubo opiniones, Félix, respecto a la implementación de esta reforma electoral. Algunos decían no es prudente aplicar un voto por rostro y cruzado, listas abiertas y desbloqueadas, para la elección del 2015, sino dar un periodo para que el Tribunal Supremo Electoral pueda tener condiciones para aplicarlo. Ese es un punto que a mí me gustaría, antes de ir al corte, que usted nos puede explicar. En tiempos administrativos,
digamos, el Tribunal Supremo Electoral ahora mismo está en capacidad de poder corregir aquellas fallas que no permitieron una implementación efectiva de la sentencia del voto cruzado? Mira, cuando hay voluntad, el tiempo no es una limitante. Yo escuché mucho ese criterio de que se le había impuesto al tribunal una obligación casi a 4 meses de el día de la elección, de 2015, porque la sala, nosotros presentamos la demanda en mayo y creíamos que la sala iba a resolver en 2 o 3 meses, en agosto, septiembre, y lo vino a hacer hasta después que el tribunal había convocado a elecciones, que lo hizo en octubre. La sala se demoró demasiado, eso es cierto, pero no es una excusa para que el tribunal y la asamblea no regularan, porque habíamos tenido la misma experiencia en el 2011, cuando yo presenté también esa demanda y presenté otra demanda contra el 555 que ponía condiciones para los candidatos no partidarios que eran totalmente inconstitucionales. La sala resolvió hasta en noviembre del 2011 y las elecciones eran el 2012 en enero y sin embargo el tribunal no tuvo problema. Ahora hay tiempo. Ahora hay más que tiempo suficiente. Lo que falta es voluntad política para hacerlo. Bien. Porque una de las soluciones que viene sin ninguna duda a resolver este problema es la aplicación de tecnologías. Con la tecnología no vamos a ver ese problema que se vio en el 2015. Y justamente vamos a volver hablando sobre las soluciones tecnológicas que se han estado discutiendo en el Tribunal Supremo Electoral. Hoy estamos conversando con Félix Ulloa. Félix Ulloa fue magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral y la pregunta general que tenemos sobre la mesa, pensando en las elecciones del próximo año, del 2018, es cuántas garantías tenemos para un proceso transparente y confiable. Ya volvemos en esta entrevista en Matices. Llevamos luz para que la mañana comience, para que se alegre el día, para que se ilumine la noche. Llevamos luz para aprender, para saber. Llevamos luz para ver, para compartir, para disfrutar. Llevamos luz para vivir. En AES llevamos luz por todo El Salvador, hasta donde estés, para que tu vida brille todos los días. AES, luz para El Salvador. Estamos de regreso en Matices. Esta noche estamos conversando con Félix Ulloa. Félix Ulloa fue magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, otra de las particularidades que tendrá este proceso de elecciones de 2018, del cual estamos a menos de un año, es que se van a conformar organismos electorales temporales que en teoría están desvinculados a los partidos políticos. Félix, ¿qué representaría este cambio en el desempeño de los resultados electorales? ¿Hay mayores garantías para el resultado fiable, por ejemplo? Bueno, antes de contestar, quizá una pequeña aclaración, porque la presidencia del tribunal la ejerce el partido que gana la elección. Y cuando yo fui magistrado, el partido que había ganado era Arena. Entonces la presidencia la tenía Arena. Y yo fui propuesto por una coalición de izquierda, 94, y la izquierda solo llegó a tener la presidencia del tribunal hasta el 2009. Y ahora, pues, porque repitió la izquierda, ganó la elección del 2014. Bueno, hecha la aclaración, el tema de la integración de los organismos electorales temporales, aparentemente es una garantía para la transparencia del proceso, porque se supone que van a estar administrando el proceso desde el momento que se instala la JRB hasta el momento en que se cierra el escrutinio, se cierra la votación y se inicia el escrutinio y empieza el recuento de votos de manera objetiva, imparcial, porque son jueces electorales en ese momento
cada JRB ejerce una jurisdicción en su competencia, es decir, el padrón electoral y todo lo que sucede en cada JRB es autónoma, ni siquiera el Tribunal Supremo Electoral le puede dar órdenes, es una autonomía. Padrón, papeletas. Todo eso lo deciden ellos. Y ellos deciden qué voto es válido, qué voto no es válido, cuál es nulo, etc. Entonces, esa autoridad se pretende darle la mayor característica de imparcialidad. Y por eso es que se le quitó a los partidos políticos, porque ellos se convertían en jueces y parte, porque estaban administrando el proceso electoral, tanto el administrativo como el jurisdiccional, porque resuelven los conflictos que se dan ahí ese día, los resuelven ellos. Sin embargo, quienes proponen la conformación de las mesas son partidos políticos. A eso vamos, otra vez la sala. Yo he dicho, en muchas sentencias, la sala acelera, mete el acelerador democrático y nos parece que nos lleva a avanzar, pero de repente mete un freno y nos detiene. Entonces no sabemos si el carro avanza o se detiene, porque para despartidizar estos organismos se suponía que eran ciudadanos que no tenían ningún vínculo con partido. Pero cuando dice la sala y lo van a proponer los partidos, entonces nos deja otra vez en una contradicción. A mí me han dado muchas explicaciones para tratar de justificar eso, que la Constitución dice que los partidos tienen derecho a estar en el... Sí, ahí está, tienen derecho a vigilar la creación del registro electoral, tienen muchos derechos, pero la sala pudo haber dicho que los partidos podían fiscalizar cómo se integraban esos organismos, pero no ser ellos los que propongan, porque mira lo que ha pasado en estas elecciones internas de los partidos. Los padrones de los dos partidos grandes se han reducido a lo mínimo. Si tú ves, la gente que se ha registrado para ir a votar en las elecciones internas son, solo para poner el caso de San Miguel, el FMLN creo que registró 600 militantes. ¿Quién va a pensar que el partido de gobierno solo tiene 600 militantes en una ciudad? ¿Por qué? Porque se están reservando el resto para mandarlos en las listas de no partidarios al tribunal, y que esos son los que van a integrar la JRB. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿usted espera algún cambio en realidad en las elecciones del próximo año con esta conformación de las JRB? Muy difícil, porque los dos partidos grandes han hecho lo mismo. Si tú revisas el padrón de Arena en las elecciones internas, es reducidísimo. ¿Por qué? Pues la gran mayoría la están guardando como ese bolsón de reserva para mandarlos a que integren los organismos electorales, la JRB, la GEM y la GED. Entonces, los dos grandes partidos van a seguir controlando y dominando la administración del proceso. Lo que va a poder ser una ventana de oportunidad para la ciudadanía es que los partidos pequeños no van a mandar listas, porque no les alcanza. Y en ese sentido, el tribunal ha abierto una línea de voluntariado para que las organizaciones de sociedad civil, los ciudadanos que deseen participar, empiecen a enviar su intención, su nombre, su DUI, su dirección, porque va a haber una capacitación de voluntarios a través de aulas virtuales, etcétera. Entonces, si se logra que aunque estén los dos de los partidos grandes, haya un voluntariado importante de la sociedad civil, eso puede hacer un equilibrio y garantizar la imparcialidad al momento de administrar la elección el día 4 de marzo. Félix, ¿usted cree que a partir de esta sentencia judicial, que de alguna manera le quita un control mucho más directo a los partidos políticos a la hora de conformar las juntas receptoras de votos, se está de alguna manera alterando también este pacto tácito, bueno, no tan tácito porque está establecido en el Código Electoral, entre los partidos políticos en tener un control mutuo respecto al proceso electoral y entonces la presencia muy activa de los partidos políticos en todo el proceso? ¿Crees que se modifica algo de fondo con esto? Formalmente sí. O sea, en la forma, los partidos ya no tienen procedimentalmente ni en el organismo colegiado, desde que la sala declaró inconstitucional la elección de Eugenio Chicas, ahí se despartidizó el organismo colegiado porque los magistrados actuales fueron propuestos por los partidos, pero supuestamente no eran militantes. Es decir, no se ha aprobado una vinculación material de afiliación con los partidos. Y ahora, con esta otra sentencia, porque esto era para el organismo permanente, ahora con la sentencia para los organismos temporales, también formalmente se da la apariencia de la ciudadanización del proceso. Pero hay una parte que todavía no se ha entrado a ver, y la sala no creo que llegó hasta eso, sino que es responsabilidad de nosotros, los ciudadanos, de los medios, de ustedes que hacen estos programas de opinión, el observar cómo se comporta los funcionarios, el personal del tribunal, porque ahí sigue habiendo un control del aparato administrativo. Yo recuerdo cuando llegó el actual presidente,
Julio Olivo, que empezó a denunciar que ahí había un monstruo así en cabeza, que no era ingobernable, porque no le hacían caso ni a él como presidente, porque respondían a sus partidos. Es lo que cuando yo llegué al tribunal se llamaba las claves, que era el grupo de empleados que obedecía a Arena, el grupo que obedecía al PCN y el grupo que obedecía al PDC. Tú dices que esa estructura se mantiene actualmente. Se ha tratado de ir quitando. Bueno, una de mis batallas que perdí en ese periodo era la profesionalización del personal que trabaja en el tribunal, porque yo había estado en México viendo cuando en el IFE, en esa época se llamaba IFE, hoy se llama INE, se abrió un concurso para contratar 5,000 funcionarios profesionales que se llamó el Servicio Profesional Electoral. Entonces esa gente sirve a la institución sin importar de qué partido llega. En cambio nosotros, aquí en la conformación del antiguo Consejo Central de Elecciones, donde estaban estos 3 partidos, es la que heredamos, porque a mí me tocó estar en el primer Tribunal Supremo Electoral conformado según la Constitución, según los acuerdos de paz. Pero ya heredamos esa estructura. Entonces lo que me dijeron es, crea tu clave. O sea, empezar a contratar tu gente para hacer contrapeso. Yo me resistía a eso inicialmente porque me parecía algo impresentable repetir una práctica que era totalmente ajena a la transparencia y a la imparcialidad del organismo electoral. Pero te digo, la perdí la batalla y no pudimos. Yo creo que sigue ese sistema de que cada grupo de trabajadores responde a su magistrado y no al ente colegiado. Muy bien. Queremos hablar de candidaturas no partidarias. Félix, recientemente y semanas atrás usted ha presentado una solicitud de aclaratoria a la Sala de lo Constitucional sobre las condiciones por las cuales una persona puede presentarse como candidato no partidario, específicamente la prohibición que tiene un candidato no partidario para presentarse a una elección sin haber sido diputado en la legislatura en la que se está postulando. Sí. Es decir, que es diputado de un partido político y de repente propone ser un candidato no partidario, como podría ser, por ejemplo, la intención de un Johnny Wright o un Juan Valiente ahora que no participarán con Arena. ¿Por qué estuvo motivada esta solicitud? Mira, la historia es corta. En el decreto 555 que dio la Asamblea Legislativa en el 2011, se pusieron condiciones para la participación de los candidatos no partidarios que fueron producto de la sentencia anterior que se aprobó el voto por rostro y las candidaturas no partidarias. Entonces yo analicé que esas condiciones eran prácticamente imposibles de llenar para alguien que quisiera presentarse como candidato no partidario y presenté una demanda de inconstitucionalidad. La sala la resolvió a mi favor con el número 10/2011, porque salió en el año 2011, y dentro de esas declaraba inconstitucional el artículo 9 de ese decreto, el literal C y D. En ambos literales se prohibía que una persona que hubiera estado afiliada a un partido político se presentara como un candidato no partidario en la elección inmediata, o alguien que hubiera sido electo diputado por un partido político se presentara como candidato no partidario en la siguiente elección. Eso se declaró inconstitucional. Por lo tanto, yo me sentí satisfecho. Pero la sala dejó como una reserva que mientras no se llenara el vacío que quedaba al expulsar el artículo 9 en los literales C y D del decreto 55, se iba a mantener la vigencia de eso. O sea, se seguía prohibiendo que alguien se pudiera inscribir como no partidario si había sido diputado en el periodo anterior. Como ya vi que esto era una posible realidad en este periodo, me preocupé y le pedí a la Sala de lo Constitucional una aclaración. Este es un recurso que tenemos las partes de los procesos. Yo le dije, vengo en mi calidad de demandante en el proceso del 2011 y quiero que me aclare cómo se va a aplicar esta norma, porque usted está diciendo que es inconstitucional, pero mientras no se llene este vacío, se aplica el 9. Entonces, ¿qué va a hacer el Tribunal Supremo? ¿Lo va a inscribir o no lo va a inscribir? Yo ya veía venir este problema. Entonces estoy esperando que me resuelvan esa aclaración. En eso estábamos, pues yo lo presenté un viernes, el martes siguiente fue el martes negro que se conoce, donde en el combo legislativo se aprobaron reformas al Código Electoral y ahí se volvió a ratificar. Entonces sí ya el vacío se llenó, lo llenó la Asamblea con este decreto que es el 737 y en la disposición transitoria prohíbe que un candidato no partidario se inscriba como tal si es diputado electo por un partido en el periodo vigente. O sea, se les aplica a estas dos personas que tú mencionaste. Entonces ya voy a presentar otro escrito
Solo estoy esperando que este decreto sea sancionado por el presidente, enviado al diario oficial, para poner el número y presentar un escrito, no de inconstitucionalidad, no hacer una nueva demanda, sino, igual que pedir la aclaración, pedirle a la Asamblea, a la Sala, que declare que no se ha cumplido esa sentencia porque el legislador falló de la misma manera y la Sala le ordenaba fallar diferente. Entonces va a ser un escrito para que se emita una sentencia o un fallo de seguimiento o de ejecución de sentencia. Bien, Félix, ¿cómo interpreta usted de que a pesar de que se ha promovido como una conquista democrática y ciudadana, las candidaturas no partidarias en realidad no han tenido mayor impacto electoral? Te voy a explicar también, y esa es otra demanda que presentamos, creo que también ahí me acompañó Eduardo Escobar y ¿cómo se llama? Ramón Villalta, porque presentamos una demanda a partir de la experiencia que se había dado en las dos elecciones del 2012 y 2020, que los candidatos no partidarios obtenían suficientes votos como para significativos. El caso de William Hueso, que fue el que se lanzó, que era dirigente gremial de los trabajadores del Estado y que sacó, no sé, una cantidad de votos superior a la que sacó Douglas Avilés, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es que Douglas Avilés entró y este que tenía más votos no entró? Entonces yo me puse a estudiar el sistema y vi que había una inconstitucionalidad ahí, porque al candidato no partidario se le aplicaba el sistema mayoritario y al candidato partidario el sistema proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que William Hueso, ponerle, sacó 8,000 votos y Douglas Avilés sacó 5. Entonces, ¿por qué entraba Douglas y no este? Porque esos 8,000 votos competían contra todos los votos de todos los partidos. Entonces el CD, por ejemplo, tenía, ponerle 15,000 votos. Y de los 15,000, Douglas tenía 5, otro tenía 3, otro 4, otro 12, hasta sumar los 15. Entonces entraba el que tenía más. Pero el candidato no partidario estaba compitiendo contra todo el partido. Entonces le dijimos a la Sala que eso era inconstitucional y la Sala nos dio la razón. Entonces, para esta elección, y los magistrados lo deben de saber y deben de estar claros, porque ahí tengo yo esa sentencia, los no partidarios se van a contar como una lista también. Aparte. A partir de este 2018, todos los votos de los no partidarios se van a sumar y se van a comparar contra los de los partidos. Entonces ahí todos los no partidarios serán contabilizados como una bloque. Lista, como un bloque. Ajá, como entonces un bloque. Va a entrar el que tenga más. Para poder competir en para poder competir de la misma políticos. manera, o sea, aplicando el sistema proporcional. Porque aquí, y ojo con esto, el centro de la demanda era, hay inconstitucionalidad porque la Constitución dice que el sistema que se utiliza en las elecciones legislativas es el sistema proporcional. Y en el caso de los no partidarios se estaba aplicando el sistema mayoritario, o sea, el que tenía más votos entraba, y no era correcto eso, porque era uno contra todos. Estamos cerrando la entrevista, Félix, y por último queremos conocer su opinión respecto al tema de campaña adelantada, algo que está ya regulado en el Código Electoral salvadoreño, que señala que en el caso de una elección presidencial, por ejemplo, la propaganda se permitirá 4 meses antes de una fecha establecida. Figuras como Carlos Calleja han señalado abiertamente ser un precandidato para el partido Arena presidencial. ¿Cómo usted evalúa la capacidad del Tribunal Supremo Electoral para sancionar ese tipo de prácticas donde ya hay una exposición clara sobre el tema? Mira, el tribunal tiene competencia para juzgar estas conductas en las elecciones que están convocadas. Son elecciones legislativas y municipales. Y ya sancionó, ya quitó unas vallas de candidatos que se están proponiendo para alcaldes, que aprovechando las internas hacen propaganda, ya la sancionó. Para las presidenciales, si no se ha convocado todavía, entonces no podemos hablar de que hay una violación de ninguna manera porque no hay proceso eleccionario para elecciones presidenciales. Lo que hay que entender en el caso de Carlos Calleja y de Javier Simán, que son dos empresarios que han expresado su intención de correr como candidato, eventualmente dicen, en las elecciones del 2019, lo que hay que entender es que son dos marcas desconocidas, o sea, son dos empresarios exitosos en sus negocios, pero sin ningún antecedente en la política, son desconocidos totalmente en el medio político y lo que se anda haciendo es posicionando una marca, porque como buenos empresarios y asesorados por mercadólogos políticos, le han dicho, mira, de aquí a las elecciones de 2019 estamos a año y medio. Entonces, si ustedes quieren ser exitosos en la elección del 2019, tienen que posicionar ya
en el mercado electoral su nombre, su cara, y eso es lo que están haciendo. Pero Félix, ¿usted no siente que el Tribunal Supremo Electoral debería de tener herramientas para intervenir y pronunciarse en estos casos? Porque finalmente sí hay cobertura, sí hay recordación, sí hay comentarios. Totalmente de acuerdo. Si somos más estrictos en la aplicación del sentido de lo que es la propaganda, deberían haber estas regulaciones. Pero el hecho es que al no tenerlas, no se está violando ninguna norma. Si estuviéramos en el proceso ya convocado para las elecciones presidenciales y esto estuviera fuera de los plazos legales, habría que sancionar, pero todavía no se ha no hemos salido de las elecciones legislativas y municipales. Perfecto. Excelente, Félix. Bueno, hemos terminado la entrevista. Bueno, gracias. Queremos agradecerle a Félix Ulloa, ahora sí lo voy a decir bien. Félix Ulloa fue magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Gracias también a todos los que han estado siguiendo esta entrevista. Esta noche hemos discutido con Félix Ulloa sobre las garantías que tenemos para un proceso de elecciones transparente en el 2018. Nosotros terminamos esta entrevista, pero ya volvemos con más de Focos. Ya regresamos. Llevamos luz para que la mañana comience, para que se alegre el día, para que se ilumine la noche. Llevamos luz para aprender, para saber. Llevamos luz para ver, para compartir, para disfrutar. Llevamos luz para vivir. En AES, llevamos luz por todo El Salvador, hasta donde estés, para que tu vida brille todos los días. AES, luz para El Salvador. Buenas noches, bienvenidos a Reflejos, el segmento de análisis internacional de Focos. Hace 2 semanas, 9 inmigrantes mexicanos y un guatemalteco murieron al interior de un camión en Texas, donde fueron encerrados por varias horas y bajo altas temperaturas. Los fallecidos se encontraban junto a otras 29 personas, en un hecho que fue calificado como tráfico humano. Tanto el tráfico humano como la trata de personas son fenómenos que en los países de Centroamérica, específicamente el Triángulo Norte, están directamente relacionados con el crimen organizado y la migración irregular y afectan principalmente a mujeres, niños y adolescentes. Alrededor de 7,000 niños y adolescentes procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador han tratado de ingresar ilegalmente a Estados Unidos entre enero y mayo de 2017. Un 62% de esos niños, en el caso de El Salvador, viaja con coyotes, sin la presencia de un padre o familiar. Ello no solo vulnera las condiciones de traslado de los menores, sino que pone en peligro sus vidas. Para hablar sobre cómo el tráfico humano y la trata de personas afecta a nuestra región, hemos invitado al jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, Jorge Peraza, para conversar con el equipo de Focos. Peraza no solo pone en perspectiva los cuantiosos beneficios que arroja el negocio del tráfico ilegal de personas en el mundo, valorado en 31.600 millones de dólares anuales, sino que muestra cómo la intensificación de los controles migratorios está haciendo que las personas indocumentadas tomen caminos mucho más riesgosos para su vida. Veamos. El escenario se vuelve cada vez más complejo a medida de que se fortalecen los controles migratorios. Los controles migratorios hacen que los traficantes, los tratantes, desarrollen estrategias, si se quiere, más perversas, ¿no? Y que exponen a mayores riesgos a las personas que, por ejemplo, contratan sus servicios, un coyote o algo así. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, hemos visto cómo en los últimos 10 años ha ido cambiando estratégicamente el uso de las rutas migratorias. Antes se usaban rutas que no ponían tanto en riesgo la vida de las personas. Ahora, por ejemplo, en los últimos años hemos visto que se utilizan más las rutas del desierto, donde hay condiciones extremas de temperatura. La gente en el día está expuesta a calores que los deshidrata, mucha gente muere por deshidratación. En la noche, más bien por hipotermia, porque hay un descenso importante de la temperatura. Entonces, son condiciones realmente que van asociadas a esta migración irregular, van asociadas a los controles, van asociadas a las estrategias que desarrollan los coyotes y las personas que se dedican al tráfico ilícito de migrantes. En algún momento ya se hablaba de que la trata había superado con creces lo que era bueno, no con creces, pero había superado
bastante lo que era el tráfico de armas incluso. Entonces se coloca, ha estado en los top 3, ¿verdad?, de generación de recursos ilícitos con el tráfico de armas, el tráfico de drogas y la trata de personas. En ese sentido, en nuestra región vemos ambas, encontramos ambas, se han evidenciado casos de explotación laboral, muchas veces, y aquí lo quiero vincular mucho con la situación de migrantes que están en tránsito por México, por ejemplo, y de pronto terminan trabajando casi en situaciones de esclavitud. Mujeres, niños, muchos niños guatemaltecos, por ejemplo, estaban en Chiapas, en lo que es situaciones de mendicidad forzada, es decir, utilizan a los niños para pedir dinero y ese dinero justamente lo captan los tratantes. El caso reciente en Texas nos revela de que probablemente estén usando nuevas rutas donde la gente nuevamente, esas nuevas rutas por lo general conllevan mayores costos y exponen a las personas de forma, vulneran más sus derechos. Entonces, esto siempre está cambiando y creemos que ante el escenario actual hay las estrategias de coyotaje, de tráfico, se están cambiando, Desde 1956, ABES, Asociación de Avicultores de El Salvador, trabaja por mejorar la productividad, eficiencia y competitividad de la industria avícola, garantizando seguridad alimentaria a la población a través de productos nutritivos y de primera calidad. El pollo y huevo contienen alto valor proteico, indispensables en una dieta balanceada. ABES, 60 años brindando nutrición a las familias salvadoreñas. Cuando la vida y la salud de las mujeres está en riesgo, la familia salvadoreña se une. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. En los buenos y los malos momentos, la familia salvadoreña se une. Porque un embarazo de alto riesgo podría pasarle a cualquiera. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. Ricardo Lindo, escritor, poeta, pintor, curador de arte, uno de los más reconocidos intelectuales de la historia cultural del Salvador. Nació en San Salvador el 5 de febrero de 1947, hijo de Carmen Fuentes y Hugo Lindo, escritor y diplomático. En su infancia acompaña a su familia en Chile y Colombia. Fue enviado a España a cursar sus estudios de filosofía, luego a París, donde completó sus estudios en la Sorbona. Se desempeñó como agregado cultural en la Embajada de El Salvador en Francia y se dedicó a realizar investigaciones históricas sobre las artes plásticas. De regreso en El Salvador, estuvo vinculado a la creación artística y participó activamente en la vida cultural de El Salvador. Fue director de la Sala Nacional de Exposiciones. También fue director de la revista Ars. Profesor de Historia del Arte en la Universidad José Matías Delgado, en la Universidad Centroamericana UCA y en el Centro Nacional de Artes CENAR. Junto al artista Edgardo Quijano, investigó los petrograbados del lago de Huija, produciendo el libro Las estrellas y las piedras. A partir del rescate que el Museo de la Palabra y la Imagen realizara de la figura de Prudencia Ayala, Ricardo Lindo escribió la obra teatral Prudencia en tiempos de brujería. Otras de sus obras son La pintura en El Salvador, Lo que dice el río Lempa, El esplendor de la aldea de Arcilla, Arca de los olvidos, El señor de la casa del tiempo, Bello amigo atardece. Junto al Museo de la Palabra y la Imagen,
Ricardo Lindo fue curador de diversas exposiciones como Salarrué, El último señor de los mares, presentada en el Museo de Arte Marte. También destaca su trabajo como pintor acuarelista de extraordinaria sensibilidad artística. Ricardo Lindo muere el 23 de octubre del 2016 a los 69 años de edad en San Salvador. Sus cenizas reposan en el fondo del mar y su obra en la memoria de la historia cultural del Salvador. Cerramos una noche más con nuestra emisión semanal de Focos. Gracias por habernos acompañado. Alberto, veamos algunos puntos importantes de la entrevista que realizó a Carlos Vela en Zoom. Son posibles resultados electorales confiables el mismo día. Esto es posible con tecnología apropiada, pero no es posible sin tecnología. Y ahí está el tema. ¿Cuál tecnología? Van a tener los términos de referencia el Tribunal Supremo Electoral precisamente para que se escoja la mejor de ellas. Ese es el tema que hemos abordado, pero creemos que sí es posible resultados electorales confiables el mismo día. Excelente. Bueno, Saúl, y en Matices también estuvimos conversando con Félix Ulloa y con él analizamos el asunto de los retos que tienen que superar, sobre todo los organismos temporales en las elecciones para entregar resultados, como Alberto ya lo estaba diciendo, que sean confiables, transparentes y en el menor tiempo posible. Y también en Retratos, esta noche les hemos presentado a Ricardo Lindo. Ricardo Lindo, escritor, literato y poeta salvadoreño que murió el año pasado, pero que dejó una huella muy importante en la vida artística de nuestro país. Así es, pero también hemos presentado en nuestro segmento Reflejos de Análisis Internacional cuál es la situación del tráfico humanitario, que está vinculado al tráfico de personas, también a la trata de personas y a la situación de muchos migrantes que viajan hacia Estados Unidos de manera ilegal. ¿Cuál es la situación en América Central? Es un tema al que le dedicamos esta noche análisis porque lo consideramos relevante por atender por los gobiernos. Y así cerramos. Gracias por acompañarnos. Que tengan una feliz semana. Los esperamos el próximo domingo a las 7:30 de la noche.